Estás escuchando The Postmo Writer. Título del post: Mi primo casi arruinó mi empresa y mi vida, y no sé cómo detenerlo. Hola a todos. Nunca pensé que llegaría a escribir esto en un foro público, pero aquí estoy, tratando de sacar de mi pecho algo que me atormenta cada segundo. Les advierto, esto es largo, casi una confesión, pero necesito desahogarme de alguna forma y no tengo a nadie a quien contarle todo con franqueza. Mi nombre real no puedo darlo. Llámenme Alex. Tengo 23 años y después de muchos años de esfuerzo, por fin logré lanzar mi propia empresa. Lanzar suena sencillo, ¿no? Pero fueron al menos 3 años de trabajo incansable mientras estudiaba y me quemaba las pestañas para poder abrir una empresa matriz con varias filiales dedicadas a diferentes sectores: servicios digitales, tecnología, logística y diseño. La idea era que todos estos departamentos funcionaran de manera coordinada. Y así, si uno fallaba, los otros podrían sostenerlo. Soy una persona bastante centrada, aunque siempre me han dicho que soy algo asocial. Bueno, en realidad me considero introvertido. Nunca salí mucho de fiesta ni hice decenas de amigos. Preferí aprender, leer y quedarme en mi mundo. Quizá lo hice para escapar del caos en casa, o quizá porque me fascinaba controlar y entender cada parte del negocio que soñaba con crear. Si algo he aprendido, es que la vida real es muy distinta a los planes que uno hace. Vivo con mi madre, Geltrudis. Es la mujer más bondadosa e ingenua que conozco, y sé que no siempre entiende mis motivaciones o el por qué me obsesiono con trabajar más de 14 horas al día. Pero jamás me ha negado su apoyo. Ella es el tipo de persona que ve lo mejor en cada ser humano, aunque esa persona sea un desastre andante. Por desgracia, eso tuvo consecuencias. Hace unos meses, cuando la empresa empezó a dar sus primeros frutos, mi madre me habló de mi primo Kevin. Él es 4 años mayor que yo, tiene 27 y se encontraba sin empleo estable. Kevin es ese familiar que siempre está en problemas, ya sea porque se rodea de malas amistades o porque tiene adicciones, fiestas, novias tóxicas y demás. Para ser franco, nunca me llevé muy bien con él, precisamente por nuestras diferencias de estilo de vida. Sin embargo, yo también recordaba que Kevin, en su adolescencia, tenía cierto talento con los números. Dicen que pudo haber sido un gran contador si no hubiera caído en las drogas. Geltrudis, con toda su fe en la familia, me pidió casi suplicando que lo incluyera en la empresa. Podría encargarse del área contable, aunque sea como asistente. Dale una oportunidad. Además, es tu primo. ¿No quieres ayudarlo a enderezar su camino?, me decía. Y yo no podía negarme. Mi madre siempre ha estado conmigo, así que hice algo que mi intuición me gritaba que no hiciera. Lo contraté. Al principio, Kevin llegó con una actitud que me pareció genuinamente agradecida. «Gracias, primo, no te vas a arrepentir», repetía. Pero algo me molestó. Vino acompañado de su novia Michelle, una chica de 20 años que, bueno, nunca la había visto de cerca, pero su reputación le precedía. Con deciros que mi madre la describe como muy moderna y un poco brusca. Eso es quedarse corto. En la oficina, ella se paseaba saludando a todo el mundo, lanzaba comentarios subidos de tono, y a mí me resultaba perturbador ver cómo manipulaba a Kevin con unas pocas palabras o caricias. Pero, bueno, tampoco podía prohibirle a mi primo llevar a su novia, mientras no interfiriera con el trabajo. Todo pintaba más o menos estable durante las primeras semanas. Kevin
hacía lo que le pedía, archivaba facturas, cruzaba datos, revisaba cuentas. Y yo, en un arranque de optimismo, pensé, quizá esto funcione. Hasta que, un día, mi primo llegó con un brillo extraño en la mirada y su novia detrás, abrazándolo por la cintura. Él me dijo, Alex, ¿tú no has pensado que, con esta empresa, podrías ganar mucho más dinero si te abrieras un poco a nuevas ideas? No le di mayor importancia. Lo atribuí a su típica mentalidad de ganar dinero fácil. No contaba con que había un trasfondo, la aparición de un tipo apellidado Altamira, alguien a quien Kevin conocía del pasado. No lo vi directamente al principio, pero mi primo empezó a mencionarlo con Michelle cuando creían que yo no escuchaba. No podía imaginar a qué se dedicaba ese Altamira. Solo me sonaba a algo turbio por cómo hablaban en susurros. Con el paso de los días, la palabra lavado y dinero salían a colación en esas mismas conversaciones a escondidas. Todo comenzó a irse de las manos cuando noté unas mínimas discrepancias en los balances de una filial de tecnología que tenemos. No era un escándalo, pero eran números que, puestos bajo la lupa, no encajaban. Confronté a Kevin, preguntándole si había registrado mal algún pago o si había un error en el sistema. Él me soltó una serie de datos sin que se inmutara. No te preocupes, primo. Se trató de un cruce bancario que llegó fuera de fecha. Ya lo corregí. Y me lo dijo con tanta convicción que le creí o quise creerle. Mi madre, Geltrudis, al ver mi cara de preocupación me dijo, Alex, hijo, a veces pareces un paranoico. No todo es una conspiración. Kevin está agradecido. No le busques 3 pies al gato. Decidí volver a mi rutina y centrarme en los demás proyectos. Tenía que encargarme de la parte creativa y encima coordinar las filiales. La contabilidad, en teoría, estaba bajo control. Ahí fue cuando noté la dinámica de poder entre Kevin y Michelle. Ella venía algunos días a la oficina luciendo ropa extravagante y hablaba de fiestas, viajes, lujos, y siempre terminaba su monólogo con un «Imagínate lo que podríamos hacer si tuviéramos más dinero, Kevin». En una ocasión, entré sin avisar a la sala de descanso y la encontré diciéndole «Tienes una mina de oro bajo tus pies, no seas tonto». Se callaron en seco al verme. Poco después, me topé con un pequeño rumor interno. Un empleado con el que tengo cierta confianza me comentó que Michelle se la pasaba coqueteando con medio mundo, incluso con uno de los diseñadores más jóvenes de la empresa. Ese diseñador, bastante incómodo, me confesó que ella trataba de sonsacar la información sobre mis cuentas bancarias personales. Su excusa era que quería saber si en mi país se manejaba la banca digital de forma distinta a la suya. Pero sonaba muy sospechoso. Mi tranquilidad se vio sacudida por la llegada de un hombre que decía representar al Departamento de Delitos Financieros. Se presentó con el nombre de McAllister. Al principio pensé que vendría a ofrecerme algún programa gubernamental de incentivos o a verificar documentación de rutina, porque la empresa estaba creciendo más rápido de lo que esperaba. Pero, cuando me di cuenta, tenía a un verdadero detective enfrente, con un acento extranjero bastante marcado. McAllister no se andaba con rodeos. Me hizo preguntas sobre mis fuentes de inversión, el flujo de capital que entraba en las filiales, etc. No me acusó de nada abiertamente, pero pude notar su tono. Estaba en modo caza, y en ese momento solo yo estaba en su mira. Cuando McAllister se fue, sentí una punzada en el estómago. Tenía la certeza de que algo no andaba bien, y para colmo, no estaba seguro de qué era.
Todo apuntaba a que mi primo ocultaba algo y que Michelle era una pieza clave. ¿Por qué de pronto aparecía un detective interesado en mi negocio? Una tarde, ya cansado de tantas dudas, confronté a Michelle. Fue la primera vez que le hablé con cierto tono de autoridad. Ella se rió en mi cara. Me admira ver cómo pretendes ser el gran jefe y ni siquiera invitas a tu propia familia a crecer contigo, me espetó. Yo intenté explicarle que no se trataba de no querer ayudar a Kevin, sino de que había reglas y procedimientos. Ella se burló diciéndome algo como: «Eres frío, antisocial y no tienes la menor idea de cómo funciona el mundo real. Por eso nunca vas a ser verdaderamente rico». Y se marchó, contoneándose. No sé si sentí rabia, vergüenza o impotencia. Solo supe que en ese instante quise mandar a Kevin y a Michelle de patitas a la calle. Pero recordé el rostro ilusionado de mi madre. Ella siempre había soñado con la idea de que la familia podía, de alguna forma, unirse a través de la empresa. Traté de contenerme, convencido o autoengañándome de que no había pruebas contundentes de nada. Todavía. Con el paso de las semanas, noté que ciertos proyectos de logística estaban generando más ingresos de lo habitual. Uno de nuestros sistemas de seguridad registró un volumen financiero elevado, que no correspondía con el registro de los pedidos. Alarmado, lo revisé y vi firmas digitales de Kevin por todos lados. Me quedé congelado. Mi primer impulso fue enfrentar a mi primo directamente, pero me contuve. Necesitaba entender el panorama antes de actuar. Así que hice mis propias indagaciones internas. Revisé el software contable, audité transacciones, consulté con un par de gerentes y todo apuntaba a que alguien, desde dentro, estaba inyectando dinero de procedencia desconocida. Se me revolvió el estómago. ¿Lavado de dinero? No puede ser que Kevin se haya metido en eso, pensé, a pesar de todas las señales. Una tarde, cuando creí que no podía ponerme más nervioso, Michelle entró a mi oficina con un pretexto banal, que quería hablar de cuentas pendientes. Pero su intención era otra. Se me insinuó. Se sentó en mi escritorio, cruzó las piernas y básicamente me ofreció, no sé cómo decirlo, beneficios íntimos si le soltaba información privilegiada. No sabía si reírme o salir corriendo. Se lo dejé claro. ¿Crees que me voy a prestar a esto? Por favor, sal de mi oficina. Ella me fulminó con la mirada y salió dando un portazo. Para mi sorpresa, Kevin apareció poco después acusándome de haber intentado seducir a su novia. Me gritó que yo la había malinterpretado, que solo quería mejorar la comunicación entre departamentos, etc. Ese día, mi sangre hervía. Le dije que no era estúpido y que se cuidara de difamarme. Kevin se retiró más pálido que enojado. Creo que internamente sabía que Michelle estaba haciendo cosas a sus espaldas, pero su obsesión con ella era más fuerte. Con cada revisión que hacía, encontraba datos más preocupantes: facturas duplicadas, supuestos proveedores inexistentes, transferencias a destinos que jamás habíamos tenido en el radar y, al ver las firmas digitales, ahí estaba siempre el nombre de Kevin. Sentía que el piso desaparecía bajo mis pies. Un día, mientras caminaba por la oficina, escuché a Kevin, a través de la puerta semiabierta de la sala de juntas, teniendo una conversación con alguien por altavoz. Decía: «No se preocupe, pronto enviaremos otra ronda de fondos a través de la filial de tecnología». Mencionó que todo estaba limpio y que nadie sospechaba.
creí morirme. No entré, no quise escucharlo todo, pero con lo que alcancé a oír, me bastó. Estaba seguro de que hablaba con Altamira. No me sorprendió cuando al día siguiente McAllister apareció de nuevo en la empresa, esta vez sin anunciarse. Dijo que quería verificar unos papeles. Yo fingí cooperar con la mayor disposición del mundo. Podía ver su mirada escrutadora, como si estuviera esperando que yo me delatara. Había un aire cargado. Incluso los empleados lo notaron. Y, de verdad, yo ya me sentía como un criminal, aún sin haber hecho nada. McAllister, con ese acento suyo, me dijo algo muy extraño. Los eslabones débiles siempre ceden primero, ¿no es cierto? Me di cuenta de que, de algún modo, él ya había identificado a Kevin como la punta del iceberg, pero no sabía si era yo quien movía los hilos o si era mi primo. Sus sospechas, claramente, apuntaban a toda la empresa. Por supuesto, mi madre notó que yo estaba en las nubes, con ojeras y con el ceño fruncido todo el tiempo. Más de una vez me dijo: «Te estás volviendo una persona que no reconozco, Alex. Has perdido la alegría y el entusiasmo con el que iniciaste todo este proyecto». Me costaba explicarle lo que pasaba. No podía ser tan directo. Temía romperle el corazón. Ella adoraba a Kevin. Casi lo veía como un segundo hijo. Pero algo me decía que, tarde o temprano, tendría que sincerarme. Una noche, mientras cenábamos, le dije algo como: «Tal vez para mantener lo que tengo que convertirme en otra persona». Recuerdo que me miró con tanta compasión. No dijo nada más. Todavía la veo con esa cara cada vez que cierro los ojos. En resumidas cuentas, Kevin recibió una advertencia de Altamira. Lo sé porque lo escuché en un pasillo, discutiendo con Michelle. Al parecer, Altamira exigía que se lavara más dinero y con mayor velocidad. De lo contrario, se atuvieran a las consecuencias. Kevin, con un tono desesperado, le decía a Michelle que no podía soltar tanto efectivo tan rápido porque yo estaba cada vez más pendiente de la contabilidad. Ella, en lugar de apoyar, lo presionaba más, diciendo: «Pues invéntate algo, roba las credenciales de Alex, yo qué sé». No escuché más, pero me quedó clarísimo. Estaban dispuestos a todo, incluso a arruinarme con tal de alimentar las demandas de ese tal Altamira. Empecé a temer por mi seguridad, la de mi madre y la de mis empleados. Tenía pesadillas. ¿Y si llegaban hombres armados a la oficina? ¿Y si Kevin era la carnada perfecta para un ataque? Lo peor ocurrió hace apenas una semana. Estaba en mi casa, preparando la cena, cuando recibí una alerta del sistema informático de la compañía. Alguien había ingresado con mi usuario y mi contraseña a las cuentas restringidas de la filial de tecnología, haciendo movimientos financieros muy grandes. Casi me ahogo con el agua. Yo no estaba conectado ni había autorizado nada. Inmediatamente corrí a revisar mis accesos y confirmé mis sospechas. Kevin había usado mis credenciales. Sabía las contraseñas porque él mismo me las había gestionado en su momento, o tal vez las había extraído de algún documento interno. No sé. Tomé la decisión de hacer una auditoría interna en absoluto secreto. No quería avisar a ningún gerente, ni siquiera a mi madre. Necesitaba saber qué estaba pasando sin que nadie interfiera o borre huellas. Pasé 3 días sin apenas dormir, revisando facturas, cuentas bancarias, proveedores, todo. Descubrí que la empresa se había convertido en un canal para lavar montones de dinero que venían, aparentemente, de venta de drogas y otros negocios turbios. Me quedé en shock.
¿En qué momento permitió mi familia que esto sucediera? Mientras yo me quebraba la cabeza con la auditoría, McAllister seguía sus investigaciones. No lo sé de forma directa, pero lo intuí porque un par de empleados me dijeron que un tipo muy serio estaba haciendo preguntas sobre nuestras operaciones, la contabilidad y sobre todo sobre Kevin. Ya no tenía dudas. La fiscalía o la policía estaba detrás de nosotros y era cuestión de tiempo para que algo explotara. Llegó el día de la revelación. Me quedé hasta muy tarde en mi oficina, confirmando la magnitud del fraude. También, con un nudo en la garganta, asumí que tenía que elegir. O denunciaba a mi primo, o me convertía en cómplice. Estaba revisando los últimos datos cuando de pronto vi una transferencia escandalosa firmada con mi nombre. Se me heló la sangre. Eso era la gota que colmaba el vaso. Al levantar la vista, lo vi en la puerta. Kevin, mirándome con una mezcla de culpa y desafío. No dijo nada. Yo tampoco. Nos quedamos observándonos en silencio, como dos boxeadores antes del primer golpe decisivo. Quise gritarle, pedirle explicaciones, echarlo a patadas, pero no salió ninguna palabra de mi boca. Todo lo que logré pensar fue: esto nos va a estallar en la cara, ¿verdad?